Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. Aquí su host, Michelle Nadine. El día de hoy nos vamos a meter con un tema, ya sabemos, un poco controversial dentro de los términos políticos. Ustedes ya saben, yo soy venezolana y llevo ya 12 años viviendo aquí en México. Y el día de hoy vamos a hablar de las sanciones económicas. Ahora yo he dicho ya abiertamente que yo para nada soy simpatizante con el gobierno actual y pasado de Venezuela. Pero más allá de hablarles de una historia completamente personal, que lo pueden ver en otros videos, más que nada quiero centrarme en el impacto que ha tenido las sanciones económicas, más allá de hablar específicamente al gobierno, a las personas de Venezuela. Y por qué a veces estas medidas que son utilizadas para desestabilizar a un país suelen ser mayormente contraproducentes para las personas que habitan en estos. Y pues bueno, vamos comenzando con la primera parte y es: ¿qué es una sanción económica? Una sanción económica a un país es una medida tomada por un gobierno o un grupo de gobiernos como la ONU o la Unión Europea para influir en la política o comportamiento de otro país. Generalmente se imponen como una respuesta a acciones que se consideran ilegales o injustas, como violaciones de los derechos humanos, agresiones militares o actividades económicas ilícitas. Las sanciones pueden variar en su forma y alcance e incluyen diferentes cosas. La primera, los bloqueos de comercio o bloqueos económicos. Básicamente se basan en restringir o prohibir el comercio de ciertos bienes y servicios entre los países. Un gran ejemplo aquí tenemos a Cuba. Luego tenemos la congelación de activos y es prohibir que un país o sus líderes accedan a sus activos financieros o propiedades fuera de su territorio, que hacemos que a múltiples personajes que están en el gobierno de Maduro y anteriormente en el gobierno de Chávez también les aplicaron estas sanciones. Y pues bueno, luego vamos a meternos un poquito en ese tema. Luego tenemos las restricciones financieras, que es limitar el acceso a préstamos, créditos o inversiones internacionales. Y cuarto, la prohibición de inversión, es decir, impedir que empresas o ciudadanos inviertan en el país sancionado. El objetivo de las sanciones económicas suele ser presionar al gobierno o las autoridades del país sancionado para que cambien sus políticas o comportamientos, aunque a menudo también pueden afectar a la población en general, generando consecuencias económicas y sobre todo también sociales. Y pues bueno, el tema de nuestro interés, las sanciones en Venezuela. Las sanciones económicas a Venezuela son un conjunto de medidas impuestas principalmente por Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros países, que buscan presionar al gobierno venezolano para cambiar su comportamiento en términos políticos, económicos y de derechos humanos. Estas sanciones han sido implementadas a lo largo de varios años, especialmente desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en el 2013, en un contexto de creciente crisis política y económica en el país. Ahora, vamos a ver los tipos de sanciones económicas que tiene Venezuela en este momento. En primer lugar tenemos las sanciones financieras. Uno, tenemos la congelación de activos desde el 2017. Estados Unidos ha congelado activos de varios funcionarios del gobierno de Maduro y de entidades del Estado venezolano. Esto incluye la prohibición de realizar transacciones financieras en dólares estadounidenses y el bloqueo de acceso a los mercados internacionales. Posteriormente tenemos la restricción de préstamos y de créditos, y el gobierno de Estados Unidos prohibió a instituciones financieras y bancos estadounidenses proporcionar créditos al gobierno venezolano y a su estatal petrolera, Petróleos de Venezuela S.A., es decir, PDVSA, que ya sabemos que Venezuela vive en pocas palabras del petróleo que tenemos. Esto también se aplica a empresas e individuos que hagan negocios con el gobierno de Venezuela, es decir, no solamente Venezuela, sino todo aquel que quiera hacer un negocio con este país, con mi país. Y también prohibición de transacciones con bonos venezolanos, es decir, los inversionistas no pueden comprar deuda emitida por el gobierno venezolano ni por empresas vinculadas al gobierno, lo que afecta a la capacidad de Venezuela para obtener financiamiento. Es decir, aquí nos tienen ahogaditos. Ahora, pausa rápida. Yo no considero que todo el problema en Venezuela exclusivamente sea por el hecho de las sanciones económicas, porque la gente dice, claro, es que Venezuela está así también solo y únicamente por las sanciones económicas, como si las personas en el poder no hicieran nada, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro video. Perdón, es que luego me cuesta no emitir un juicio respecto a esto, pero regresando a tema. También tenemos las sanciones sectoriales, ¿no? Es decir, en el sector petrolero y en el sector de la minería. El petróleo, pues como ya les había dicho, es la principal fuente de ingreso de Venezuela y las sanciones han tenido un gran impacto en este sector. En 2019, Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA, prohibiendo a empresas estadounidenses comprar petróleo venezolano o hacer negocios con esta misma. Esto ha llevado a una disminución significativa de las exportaciones de petróleo de Venezuela, que ha empeorado justamente pues la crisis económica.
Respecto a las sanciones de la minería, especialmente en lo relacionado con la minería del oro, debido a su vinculación con actividades ilícitas y el uso de recursos naturales para financiar al gobierno. Tercero, tenemos las sanciones a individuos y funcionarios, ¿no? Ya sabemos que las administraciones de Estados Unidos han impuesto sanciones a ciertos funcionarios del gobierno de Maduro, acusándolos de corrupción, violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia en el país. Estas sanciones incluyen congelamiento de activos y prohibición de viajes a Estados Unidos u otros países aliados. También tenemos las sanciones de la Unión Europea. Ha impuesto sanciones diplomáticas y económicas similares enfocadas en el congelamiento de activos y la restricción de viajes a funcionarios del gobierno de Maduro. Sin embargo, estas sanciones no han sido tan estrictas como las de Estados Unidos. También ha sancionado productos y bienes que pudieran utilizarse para financiar la represión interna o para fortalecer el control del gobierno sobre el país. Y por último, tenemos las sanciones relacionadas con la situación política. Las sanciones de los países occidentales también están relacionadas con las acusaciones de fraude electoral y la falta de transparencia en los procesos políticos de Venezuela. Tras las elecciones de 2018, las sanciones aumentaron debido a la falta de legitimidad de los comicios y las acusaciones de fraude. En algunos casos se han impuesto sanciones a partidos políticos y grupos vinculados al chavismo o al gobierno de Maduro en un intento de aislarlo internacionalmente. Y pues nada de hablar de lo que pasó el año pasado, ¿no? El 2024. Pero bueno, pónganme en los comentarios si quieren que les hable de eso y a ver si no me quitan la cuenta. Ahora bien, ¿cuáles han sido algunos de los impactos de estas sanciones económicas? En primer lugar, claro lo sabemos, la crisis económica en el país. Las sanciones han contribuido a la profundización de la crisis económica en Venezuela, que ya estaba en marcha debido a la caída de los precios del petróleo y la mala gestión económica. También, la escasez de productos básicos, la hiperinflación y la devaluación de la moneda han empeorado debido a las restricciones internacionales. Ahora bien, el gobierno ha acusado a las sanciones de ser un factor importante detrás de la crisis humanitaria que ha afectado a la población, aunque algunos críticos señalan que las políticas internas también han jugado un papel crucial en la situación. Secundo esta idea. También el impacto en la industria petrolera. Ya sabemos que las sanciones a PDVSA y las exportaciones del petróleo han reducido drásticamente los ingresos del gobierno venezolano, lo que ha afectado a la capacidad del país para financiar servicios básicos, subsidios y programas sociales. Además, la falta de acceso a tecnología y maquinaria ha dificultado la producción y el mantenimiento de la infraestructura petrolera. A su vez, tenemos el aislamiento diplomático. Las sanciones también han aislado a Venezuela en la comunidad internacional, con una gran parte, de América Latina y otros países condenados a las prácticas del gobierno de Maduro. Esto ha reducido la capacidad del país para establecer relaciones económicas y diplomáticas favorables con otras naciones. También tenemos un impacto social y humanitario, el cual creo que es el más obvio de todos estos casos, donde sabemos que aunque las sanciones económicas están dirigidas al gobierno y no directamente a la población, las restricciones han tenido un impacto indirecto sobre la población venezolana, porque ya sabemos que, repito, las sanciones económicas están para desestabilizar un país y efectivamente desestabilizar, pero también a las personas, especialmente en las áreas de salud, educación y la seguridad alimentaria. La escasez de medicamentos y alimentos básicos se ha visto agravada por las sanciones, según informes de organismos internacionales, y yo esos hechos los secundo. Y lo secundo, damas y caballeros, porque lo vi, no es que me lo tenga que contar fulano de tal, no, a mí me pasó. Ahora bien, el gobierno de Maduro ha respondido a las sanciones acusando a Estados Unidos y sus aliados de una guerra económica para desestabilizar el país, lo cual sí creo que esto es cierto. A pesar de las sanciones, el gobierno ha buscado alternativas como diversificar las exportaciones hacia países como China, Rusia e Irán, que no han impuesto sanciones ya que sabemos que son aliados políticos. Y en resumen, las sanciones económicas a Venezuela han tenido un impacto significativo en la economía y en las condiciones de vida de la población, aunque la crisis del país es el resultado de una combinación de factores tanto externos como internos. Cabe recalcar, porque luego hay gente que nada más le va a echar toda la culpa a Estados Unidos, y ojo, tampoco para mí es santo de mi devoción, déjenme decirles, pero no vamos a decir que el gobierno de Chávez y Maduro están limpios de todo este asunto, ¿verdad? Pero bueno, continuando acá, ¿vale? ¿Por qué Estados Unidos sancionó a Venezuela específicamente hablando? En primer lugar, por la violación a los derechos humanos. Y me encantaría poner imágenes acá, pero no sé si me bajen el video, y aquí lo más importante para mí es informar más que mostrarles contenido tan crudo, pero lo pueden googlear y lo van a conseguir. Vemos respecto a la represión política en Venezuela, que Estados Unidos ha acusado al gobierno venezolano de emprender una campaña de represión política contra opositores, activistas, periodistas y cualquier grupo que se oponga al régimen.
Durante las protestas masivas del 2014 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas fueron acusadas de usar una fuerza excesiva para dispersar manifestaciones, lo que resultó en cientos de muertos y miles de detenidos. También tenemos el caso de las desapariciones forzadas y las torturas, donde se ha denunciado que el gobierno venezolano ha estado involucrado en la tortura, la desaparición forzada y la detención arbitraria de opositores y críticos del régimen, lo que ha sido condenado por organizaciones internacionales y en este caso Estados Unidos. Luego tenemos el tema del fraude electoral y la falta de democracia, donde tenemos una erosión de la democracia en Venezuela, ¿no? Estados Unidos considera que el gobierno de Maduro ha sofocado la democracia en Venezuela mediante la manipulación de las elecciones y la eliminación de la oposición política. Tras las elecciones presidenciales del 2018, que fueron ampliamente criticadas por la comunidad internacional por su falta de transparencia y legitimidad, Estados Unidos no reconoció la victoria de Maduro y consideró que estos comicios fueron un fraude. Añadiré el fraude del año pasado. Luego tenemos la consolidación del poder, ¿no? Sabemos que Maduro ha sido acusado de concentrar el poder en el Ejecutivo y debilitar las instituciones democráticas como el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, lo que ha generado un deterioro significativo del Estado de Derecho en Venezuela. Luego, el tercer punto por el cual Estados Unidos implementó estas sanciones fue la corrupción y el mal manejo de recursos. La corrupción por parte del gobierno. Justamente sabemos que el gobierno de Maduro ha sido acusado de corrupción a gran escala, particularmente en el sector petrolero, que es el principal fuente de ingreso de Venezuela. Y Estados Unidos ha señalado que muchos funcionarios cercanos a Maduro se han beneficiado de contratos corruptos, malversaciones de fondos y un manejo ineficiente de los recursos del país, lo que ha contribuido a la crisis económica y social. Y también esto tiene que ver con el petróleo, específicamente PDVSA, la estatal petrolera PDVSA, que ha sido una de las fuentes más importantes de ingresos para el gobierno, ha sido objeto de sanciones por su vinculación con la corrupción y las malas prácticas de la gestión, y cabe recalcar que PDVSA de por sí no estaba bien antes de las sanciones por hechos de corrupción. Paréntesis. Cuarto punto de las sanciones, la crisis humanitaria y colapso económico, ¿no? La crisis económica. Sabemos que Estados Unidos ha responsabilizado al gobierno de Maduro por la grave crisis económica de Venezuela, marcado por una inflación descontrolada, es decir, una hiperinflación, la escasez de alimentos y medicamentos, el colapso de los servicios públicos y el éxodo masivo de venezolanos. Aunque las sanciones no son la única causa de esta crisis, Washington ha argumentado que el régimen de Maduro ha gestionado mal la economía y exacerbado la pobreza, lo que ha llevado a una situación de emergencia humanitaria. También el impacto de la población. Sabemos que las sanciones de Estados Unidos se han justificado como un medio para presionar al gobierno de Maduro a que cambie su política y permita el acceso de la ayuda humanitaria que el gobierno ha rechazado en varias ocasiones. Sin embargo, el gobierno venezolano ha argumentado que las sanciones son responsables de empeorar la situación de la población al dificultar el acceso de bienes esenciales, lo cual también es cierto, ¿no? Repito, las sanciones afectan más a las personas. Y ese es mi punto de interés acá, lo que más preocupante veo yo. Luego tenemos esta ruptura con el orden democrático y el apoyo al régimen autoritario. Estados Unidos ha acusado al gobierno de Maduro de alienar a Venezuela con regímenes autoritarios y de apoyo a gobiernos como Cuba, Irán y Rusia, lo que ha generado preocupaciones por la influencia de actores externos que, según Washington, sofocan los principios democráticos y los derechos humanos de América Latina. También el uso de violencia y la represión. Ya sabemos que este uso de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas de Seguridad del gobierno para, sofocar las protestas y la disidencia ha sido uno de los motivos principales de la imposición de sanciones. A esto se le suma el uso de la Corte Suprema de Justicia para despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional y controlada más que nada por la corrupción. Luego tenemos la famosa lucha contra el narcotráfico. Venezuela como punto de tránsito de estas mercancías, ¿no? Estados Unidos ha señalado que el gobierno venezolano, o al menos elementos dentro de él, están involucrados en esta práctica, particularmente en el paso de la caspita del diablo desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa. En marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos que su presunta participación en actividades relacionadas con este tráfico y el lavado de dinero.
Y pues bueno, la respuesta del gobierno venezolano ha sido que, en pocas palabras, esta ha sido, repito otra vez, una guerra económica y más que nada esta ha sido una agresión imperialista, así lo ha clasificado Maduro. Ya hemos hablado del imperialismo en otros videos, los pueden checar. Y a pesar de las sanciones, el gobierno venezolano ha buscado unas alternativas con otros países, ahorita también añadiendo a Turquía, respecto a estas restricciones internacionales, ¿no? ¿Cómo estas sanciones afectan más a las personas que al mismo gobierno? En primer lugar tenemos el impacto hacia la economía nacional, ¿no? Donde ya sabemos que hay una recesión y desempleo. Las sanciones pueden llevar a una disminución de la inversión extranjera, el cierre de empresas y la caída de las exportaciones. Esto generalmente provoca una recesión económica con altos niveles de desempleo y una disminución en la capacidad de gobierno para ofrecer servicios básicos como la salud, educación y seguridad. Luego tenemos la inflación y la escasez, que ya lo hemos mencionado muchas veces acá. Sabemos que las sanciones financieras, como la congelación de activos y la restricción de acceso a los mercados internacionales, suelen generar una inflación descontrolada, que puede alcanzar niveles de hiperinflación. Esto hace que los precios de los bienes y servicios básicos aumenten drásticamente, mientras que la oferta de productos esenciales como alimentos y medicamentos se reduce, lo que agrava la escasez. Luego tenemos un desajuste en el acceso de los bienes esenciales, escasez de alimentos y medicina. Las sanciones a menudo afectan el comercio internacional, lo que limita el acceso de un país a productos esenciales. En Venezuela, por ejemplo, las sanciones impuestas en la industria petrolera y las transacciones financieras han dificultado la importación de alimentos, medicinas y otros productos básicos, lo que exacerba la crisis humanitaria y aumenta la dificultad o las dificultades para la aprobación. Tal fácil como hablarles de, yo me acuerdo cuando estaba en Venezuela que ni siquiera luego había productos de higiene femenina, ¿no? Ni desodorante, ni nada de eso. Pero bueno, esto es una historia que ya si le preguntan a un venezolano les va a decir, no se los tengo que decir yo acá. Ahora, también la afectación a la calidad de vida, la escasez de productos como medicinas, alimentos y materiales médicos puede tener un impacto directo en la salud de las personas. Las sanciones a menudo dificultan la importación de medicamentos y equipos médicos, lo que empeora la situación de hospitales y clínicas, y a veces había momentos donde ni siquiera en el hospital había luz o agua. Ajá. No importa si fuera público o privado, cabe recalcar. Luego tenemos una limitación a los accesos y recursos de financiamiento. Tenemos el bloqueo de recursos financieros. Las sanciones financieras dificultan que los gobiernos puedan acceder a fondos internacionales o realizar transacciones comerciales en monedas extranjeras. Aunque estas sanciones están dirigidas principalmente a los gobiernos, las consecuencias se extienden a la población, ya que los fondos disponibles para programas de bienestar social, infraestructura y servicios públicos se ven reducidos, aparte de que se lo meten al bolsillo. Pero bueno, luego tenemos las restricciones al sistema bancario. Las sanciones también pueden afectar la capacidad de los ciudadanos para acceder a sus propios recursos. Por ejemplo, las restricciones a las transferencias bancarias internacionales dificultan el envío de remesas o pagos para servicios, lo que afecta a las familias que dependen de estos ingresos. Tenemos también la pérdida de las inversiones extranjeras, el aislamiento social, el aumento de la migración en Venezuela, el fortalecimiento del gobierno, porque en pocas palabras, ¿no?, los gobiernos sancionados pueden utilizar las sanciones como una herramienta de propaganda, presentándose como víctimas de una agresión externa y movilizando el apoyo de ciertos sectores de la población. En este contexto, las sanciones pueden, en lugar de debilitar al gobierno, fortalecer su control sobre la sociedad al consolidar el apoyo popular que se identifica con el régimen como una forma de resistencia a las presiones externas, donde esto causa también como una reducción de la oposición, donde las sanciones también pueden tener el efecto de reducir la capacidad de oposición política de hacer frente al gobierno, ya que el bloqueo de recursos y el aislamiento internacional dificultan la organización y la movilización dentro del país. Aunque las sanciones económicas están diseñadas para presionar al gobierno de un país a cambiar su comportamiento, suelen tener un impacto negativo mucho más fuerte sobre la población en general, afectando sus condiciones de vida, su salud, bienestar económico y sus oportunidades. Los gobiernos, por su parte, a menudo encuentran formas de adaptarse o de eludir parcialmente las sanciones, mientras que las personas comunes se enfrentan a las consecuencias más graves de estas políticas, lo que genera debates sobre la ética y la efectividad de las sanciones como herramienta de cambio político. A nivel filosófico, ¿qué podemos decir? En primer lugar, vamos a ver la ética de las sanciones económicas, ¿no? Desde una perspectiva ética, las sanciones económicas pueden analizarse en términos de justicia distributiva y las consecuencias no intencionadas. Es decir, justicia distributiva. La justicia distributiva se refiere a la distribución equitativa de los recursos y bienes dentro de una sociedad.
Las sanciones económicas afectan de manera desproporcionada a los ciudadanos más vulnerables de un país, y no tanto a aquellos que están en el poder. Este fenómeno se puede interpretar como un desequilibrio en la distribución de la carga de la justicia. Si el objetivo de las sanciones es presionar al gobierno, pero su impacto recae principalmente sobre los más pobres, entonces surgen preguntas sobre si este enfoque es moralmente justificable. El filósofo John Rawls, en su teoría de la justicia, argumenta que las políticas que afectan desproporcionadamente a los más débiles no cumplen con el principio de la diferencia, que establece que las desigualdades en una sociedad solo son justificadas si benefician a los menos favorecidos. En el caso de las sanciones económicas, la desigualdad resultante de la crisis económica provocada por ellas no parece beneficiar a los desfavorecidos, sino que aumenta su sufrimiento, lo que podría ser considerado moralmente problemático desde la perspectiva de John Rawls. Ahora, tenemos las consecuencias no intencionadas. Desde una visión utilitarista que busca maximizar el bienestar general, las sanciones económicas pueden ser vistas como una herramienta para alcanzar un fin político, es decir, el cambio de régimen, con el costo de efectos secundarios no deseados, es decir, el sufrimiento de la población. Jeremy Bentham y John Stuart Mill, en sus versiones del utilitarismo, descartarían la importancia de evaluar el balance entre los beneficios políticos y las consecuencias humanas. Si las sanciones no logran su objetivo, el cambio de comportamiento del gobierno, en este caso, pero provocan un sufrimiento masivo, el resultado sería moralmente injusto desde una perspectiva utilitarista. Luego tenemos el uso de las sanciones como instrumento de poder. Las sanciones económicas también pueden analizarse desde la perspectiva de las teorías del poder y la coerción. El filósofo Michel Foucault sostenía que el poder no solo se ejerce de una manera visible y coercitiva a través de la violencia física, sino también a través de las prácticas más sutiles, como el control de la economía y la información. En este contexto, las sanciones económicas pueden verse como una forma de poder suave, que no recurre directamente a la violencia, pero que influye profundamente en las estructuras sociales y económicas de un país. Foucault podría argumentar que, al imponer estas sanciones, las potencias extranjeras ejercen un poder sobre la vida de los individuos en Venezuela, no solo sobre sus líderes. Si bien las sanciones no alteran directamente la soberanía política del país, sí afectan las condiciones materiales de existencia de sus ciudadanos, lo que constituye una forma de micropoder que se inserta en las estructuras de la vida diaria, por ejemplo, las dificultades para acceder a alimentos, medicinas o servicios básicos. Luego tenemos el concepto de responsabilidad y justicia internacional. Desde la perspectiva de la justicia internacional, las sanciones económicas también pueden ser vistas a través de un lente de la responsabilidad colectiva. Si bien el gobierno de Venezuela es responsable de las políticas que han causado crisis, es justo que una nación entera sufra debido a las acciones de un pequeño grupo de líderes. Aquí es relevante la idea de solidaridad internacional, planteada por un filósofo como Jürgen Habermas, que en su teoría de la acción comunicativa enfatiza la importancia del diálogo y la cooperación internacional. Habermas podría argumentar que las sanciones deben ser una herramienta dentro de un marco de diálogo y cooperación, y no una medida unilateral que ponga en peligro el bienestar de las personas comunes. En ese sentido, las sanciones pueden ser vistas como una violación del principio de responsabilidad colectiva. Si los países que imponen sanciones no tienen en cuenta las consecuencias humanitarias, podrían estar actuando de manera injusta e irresponsable, ya que las sanciones terminan siendo una forma de castigar a las personas comunes por los errores de un gobierno autoritario. En este sentido, habría desequilibrio en la responsabilidad. El propósito último de las sanciones económicas es generalmente lograr un cambio de régimen. Aquí, dentro del juego de la teoría política de la intervención internacional para promover la democracia o restaurar el orden constitucional plantea serias preguntas filosóficas acerca de la legitimidad de las acciones externas en los asuntos internos de un país. El filósofo Kant, con su énfasis en el respeto a la autonomía y la soberanía de los pueblos, podría cuestionar la legitimidad de la imposición de sanciones como una forma de intervención. Según el filósofo, la autodeterminación de los pueblos debe ser respetada, y cualquier intento externo de imponer cambios en el gobierno de un país podría violar este principio. Además, Kant defendía el principio de que la guerra o la coerción deben ser usados solo en situaciones extremas de violación de derechos humanos fundamentales, lo que no necesariamente aplica en las sanciones económicas. Por otro lado, John Locke y Thomas Hobbes, en sus teorías sobre el contrato social y el gobierno legítimo, podrían justificar el cambio de régimen mediante sanciones si consideran que el gobierno ha violado los derechos fundamentales de sus ciudadanos y no ha respondido a los intereses colectivos del pueblo. Claro, en el caso ideal de que los podamos sacar de ahí algún día, pero bueno. Está hablándoles una venezolana sin mucha esperanza, pero bueno. Y por último,
Las alternativas y posibilidades de cambio, ¿no? Un análisis más amplio de las sanciones también podría preguntarse si existieran otras formas de lograr el cambio sin recurrir a la coerción económica. Desde una perspectiva liberal democrático, se podría plantear que el cambio político en Venezuela debe venir a través de un proceso democrático interno, apoyado por la comunidad internacional, en lugar de imponer sanciones que agraven la situación social y económica. En ese sentido, los filósofos contemporáneos como Amartya Sen sugieren que el enfoque debe ser hacia desarrollar capacidades humanas en lugar de castigar. En lugar de sancionar, la comunidad internacional podría fomentar el desarrollo económico y las reformas democráticas a través de la cooperación y el fortalecimiento de la sociedad civil. Esto implicaría un cambio en la manera de abordar las intervenciones, buscando más la ayuda humanitaria y el diálogo que la coerción. Ahora bien, para cerrar un poco, el análisis filosófico de las sanciones económicas revela un dilema moral y político complejo. Mientras que las sanciones son vistas como una herramienta legítima para presionar a los gobiernos a cambiar sus políticas, su impacto en la población y sus consecuencias no intencionadas desafían principios de justicia, solidaridad y responsabilidad. Las sanciones, aunque pueden ser vistas como una estrategia para promover la democracia o la justicia internacional, también deben ser evaluadas cuidadosamente por sus efectos en los derechos humanos y el bienestar de los individuos, quienes a menudo sufren más que los propios gobiernos que suponen deberían ser el objetivo de estas medidas. Y pues nada, esto fue una breve exposición informativa de las sanciones económicas, específicamente a Venezuela, y un breve análisis filosófico de lo que está pasando, específicamente centrado en tomar conciencia respecto a quién está afectando más estas medidas, si al gobierno o las personas que están en Venezuela. Y pues bueno, espero les haya gustado este capítulo, tal vez un poquito fuerte, fue un poco más de información, pero pues me interesan estos temas y espero que les haya gustado. Si quieren que me extienda un poco más en alguno de los puntos que mencioné, con muchísimo gusto lo puedo hacer y pues nada. Espero les haya gustado, denle like, síganme y pues bye, nos vemos en el siguiente episodio.